día para todos. Mi nombre es Ruth Lucena Ruge Villamil, docente de la institución educativa Escuela Normal Superior de Saboya, donde me he venido desempeñando durante 12 años en el área de ciencias en diferentes asignaturas como la biología, la química en alguna ocasión, en la didáctica de las ciencias naturales en el programa de formación complementaria. Para mí las ciencias hace parte de mi proyecto de vida, más que concebirla como una rama del conocimiento o una disciplina, es la oportunidad para poder entender todos esos fenómenos de la naturaleza, acercarnos a nuestro medio ambiente y poder hallar explicaciones de todo el interior de los animales, las plantas, el ser humano, es acercarnos hacia la investigación y es poder llegar también a solucionar problemas de nuestro entorno. Desde que tengo memoria he tenido en casa a un científico innato y autodidacta que es mi padre, Samuel Ruge. Él siempre estaba dándole solución a todo lo que se presentaba en casa, armando, desarmando, con su caja de herramientas que pues yo la llamaba la caja mágica. Siempre estaba tratando de solucionar todo. En casa, si hacía frío, hizo una calefacción, construyó unos canales para recolectar el agua lluvia y siempre tenía una solución a la mano para todos los problemas. Cuando entré a la secundaria, él me regaló un microscopio monocular que aún conservo y para mí fue como descubrir un mundo nuevo. También la influencia de mi mamá y los abuelos maternos, quienes tenían una panadería, ya me parecía súper interesante ir, coger la harina, mezclar y empezar a observar todo lo que sucedía alrededor de esa masa, a moldar y luego hornear. Para mí todo eso era muy interesante y despertaba mucho mi curiosidad. Cuando entré al grado sexto, en la normal de Chiquinquirá, mi docente orientadora era la profesora Esperanza Acevedo, que en paz descanse. Ella nos llevaba mucho al laboratorio y también en la huerta nos asignó un surco en el cual teníamos la oportunidad de hacer sembrados de hortalizas y de hierbas. Veíamos todo el proceso de crecimiento hasta llegar a la cosecha y al final hacíamos intercambio de todos esos productos con las compañeras y llegábamos a la casa con un mercado prácticamente. Cuando inicié la universidad, en la UPTC, soy egresada de licenciada en Ciencias de la Educación, Química y Biología. Desde que iniciamos en el primer semestre con la química general, todo fue prácticas, todo era laboratorio y para mí era un descubrir, era muy novedoso, cada clase era para mí muy interesante. Pasamos por la química inorgánica, las químicas orgánicas, la bioquímica, la ecología, se hacían prácticas y realmente era como estar en otro mundo. Siempre nosotros estábamos en continuo búsqueda, en continua explicación de todos los fenómenos y eso para mí fue bastante interesante. La ciencia abarca la biología, la química, la física, pero si partimos de la biología, nos viene el bios, la vida. Es importante la enseñanza de las ciencias para mantenernos en contacto con la vida, para valorar la vida, para ser mejores seres humanos, para tener una buena relación con nuestro ambiente, para desarrollar capacidades, para desarrollar muchas habilidades científicas en nuestros estudiantes, desarrollar un pensamiento crítico del qué, el cómo, el para qué, el por qué, desarrollar un buen proceso de observación, de análisis y todas las competencias científicas que ello acarrea, y esto se convierte en una transversalidad con las otras ciencias del saber. Como maestra egresada de una normal y ahora como docente de una normal, es muy importante la enseñanza de las ciencias, sobre todo a partir de nuestro entorno, a partir de ese quehacer empírico y de esos conocimientos de nuestros abuelos, de nuestros padres, no dejar perder ese conocimiento empírico que lo podemos transformar en conocimiento científico.
siempre estar fomentando con los estudiantes sus competencias, los semilleros de investigación, promover esa enseñanza, que los chicos participen en diferentes eventos y que ellos se vean y lleven a la cotidianidad todo ese aprendizaje de las aulas, que sean capaces de solucionar algunos de los problemas de la vida cotidiana y valorar siempre esas competencias científicas que desarrollan nuestros estudiantes. Aprovechar siempre el conocimiento ancestral de nuestros padres, nuestros abuelos. En la casa debemos permitirle a los niños que sean capaces de armar, desarmar un juguete, que hagan uso de las herramientas, y todos en casa tenemos el mejor laboratorio de química, que es la cocina. En la cocina podemos observar diferentes procesos como la fusión cuando estamos cocinando, como la solidificación, la evaporación. Todos esos procesos los podemos llevar y realmente decir, aterrizar esa teoría en la práctica. Cuando hacemos una receta de cocina, estamos haciendo todos esos procesos físicos y químicos que se van a visibilizar cuando nosotros estamos haciendo esas prácticas en la cocina. Entonces, esta es una buena manera de incentivar la ciencia en el hogar. Para mí ha sido muy significativo cuando los estudiantes cambian su mirada hacia la ciencia. Es importante que ellos no pierdan esa capacidad de asombro, que ellos quieran investigar, quieran saber más. Recuerdo en una institución donde laboré durante 6 años, un día me encontré a una estudiante y ella me abrazó de una manera muy efusiva y me dijo: profe, yo le agradezco a usted porque gracias a usted hoy en día soy enfermera. La biología con usted me pareció muy interesante, vi cosas que me sirvieron para mi proyecto de vida. Todo eso son experiencias muy gratificantes. Cuando los niños, ellos se sienten empoderados, cambian su lenguaje, están convencidos de que lo que están haciendo hace parte de su proyecto de vida, para mí eso es muy significativo. Cuando ellos participan en los diferentes eventos y uno los ve y dice, ellos cambiaron su lenguaje, mire esa manera como están empoderados, eso me parece a mí muy significativo, y que ellos mismos den a conocer su trabajo, que se sientan orgullosos de su trabajo y que esto también les ayude para su proyecto de vida, es lo más significativo para mí. Buenos días, el día de hoy les vengo a presentar un experimento donde se va a observar un cambio químico. Pero primero que todo vamos a hablar un poco sobre el cambio físico y el cambio químico. El cambio químico es cuando su estructura molecular se altera, es decir, que tengo esta hoja de papel y al encenderla va a cambiar su estructura porque ya no va a quedar, van a quedar solamente cenizas. Bueno, en cuanto al cambio físico, solamente se altera su estado, ya sea sólido, líquido o gaseoso. En este momento estamos viendo el hielo, que está sólido, pero está pasando a un estado líquido, pero sigue siendo agua. Ya con lo dicho anteriormente, ya podemos dar inicio a mi experimento. Y para eso necesitamos bicarbonato de sodio, alcohol y azúcar. Bueno, el primer paso es coger una cucharadita de bicarbonato y 4 de azúcar. Después mezclamos bien. El siguiente paso es coger la botella y quitarle el cuello. En ese momento yo ya había avanzado y echar la mezcla en el recipiente. Luego le agregamos un poco de alcohol. Y le hacemos presión. Por último,
ya es agregar un poco de alcohol a la arena. Y encendemos. Lo que ocurrió anteriormente es que el bicarbonato de sodio y el azúcar al entrar en combustión se descompone en carbonato sódico, en dióxido de carbono y en agua, o sea, vapor de agua. Y por eso cogió esta contextura. Bueno, en esta pandemia pues todos hemos tenido nuevos aprendizajes. Nadie estaba preparado para esto y pues nos dimos cuenta de la importancia de la ciencia. Pasamos a ser parte del vocabulario diario. La gente empezó a hablar del virus, entonces ya sabíamos o necesitábamos, es decir, que era un virus y que el virus pues como tenía una capa lipoproteica, entonces necesitábamos jugarnos bien las manos con un jabón. Empezamos a hablar de las vacunas, ya es un lenguaje cotidiano, que si la vacuna, que esta vacuna es mejor o la otra. Empezamos a hablar del ADN, del ARN y toda la humanidad empezó a hablar en torno a la ciencia. Pasaron los médicos a ser parte de esa primera línea y con eso nos decían, bueno, tenemos que tener una inmunidad de rebaño, tenemos que nosotros inmunizarnos nuestro propio cuerpo, que no tener el cuerpo alcalino, que empezar a hacer una serie de remedios para mejorar nuestro sistema inmunológico. Entonces la ciencia fue primordial o ha sido jugado un papel muy importante durante esta pandemia. Para nosotros como docentes, pues el hecho de, como todos, la palabra reinventarnos. Eh, no era nada fácil estar haciendo, enviar unos videos, unos podcasts, que de pronto está el ruido, que pasó un carro. Para todos eso fue un poco difícil, pero pues hay unas anécdotas muy interesantes. Cuando empezábamos a ver la parte fisicoquímica, entonces tener que ir a la cocina, esa cocina que tanto me gusta, ir y buscar, ir y tratar de que mis estudiantes entendieran de la mejor manera dónde está una membrana celular, coger el huevo, abrirlo y mirar, tratar de acercarlos a ellos siempre a una realidad. Que con qué contábamos, que si quería enseñar los ácidos y las bases, entonces vamos a coger un limón, una naranja, vamos a utilizar el jabón de loza, entonces siempre siendo recursivos y tratar siempre de llegar a nuestros estudiantes de una manera más cercana, de una manera muy comprensiva, de una manera muy sencilla, para que ellos pudieran llegar a ese conocimiento y que fuera algo muy cercano. Bueno, esa experiencia fue una experiencia muy positiva. Tener mi camarógrafa, mi hija, mi hijo también ayudándome a hacer todo, a buscar los utensilios, a que por favor no hagan ruido, que hacemos silencio, que estamos en 1, 2, 3, cámara y acción. Eso fue un proceso muy interesante. Todos se incluyeron. En este momento, pues pienso que también eso va a jugar un papel importante en el proyecto de vida de mi hija. Ella hasta antes de la pandemia siempre decía yo quiero ser ingeniera química o yo quiero ser médica y ahora pues gratamente me dice quiero ser
profesora de biología. Ella dice y valora mucho ese trabajo y ve a través de esos videos que ella misma me ayuda a editar, que ella misma me ayuda a grabar. Ella dice, no, mami, ser profesor es muy chévere, enseñar y sobre todo la biología. Entonces, esa ha sido como parte de la experiencia también que me ha parecido positiva. Ha influido mucho en la familia. Siempre a ellos les sucedía lo mismo. O sea, es muy chistoso que siempre ellos pues ya me enviaban sus videos, como no era muy fácil por cuestión de conectividad, ellos hacían sus experimentos donde de pronto vamos a demostrar que existe o se produce el gas carbónico. Entonces ellos estaban allá en su patio, en su huerta, adicionaban todo lo necesario y de pronto pasaba la mascota o ladraba la mascota o el gallo cantaba. Entonces era eso, muchos enviaban y no, profe, disculpe, perdóneme, pero es que pasó la mascota y yo ya no tenía más bicarbonato de sodio para repetir el experimento. Entonces eso fue muy, muy chistoso y para ellos también. Ellos pues de cierta manera decían, no, yo tengo que repetir el experimento, pero ya no puedo salir más al pueblo o ya no tengo más implementos o sencillamente ya estoy cansado. Entonces eso fue muy chistoso, veíamos, hacía parte de la escenografía ya las mascotas. Estas ciencias naturales los ha acercado a ellos a su realidad, a su quehacer. En alguna ocasión pues hablábamos con los estudiantes de cómo ellos en su casa hacen los sembrados de algunas leguminosas cerca a la papa o el maíz y también alguna leguminosa, arveja o frijol. Entonces cuando ya entramos a esta temática que veíamos lo de las bacterias nitrificantes y ellos podían ir allá a su huerta y sacar de esas leguminosas esos nódulos, veían esos círculos, ellos decían, profe, sí, ahí están los círculos. Entonces yo les decía, ahí por dentro están las bacterias nitrificantes y esas son las que le ayudan a fijar el nitrógeno al suelo y por esa razón ellos son buenos colaboradores. Entonces al estar cerca del cultivo de papa, ese nitrógeno es aprovechado por la papa. Entonces para ellos era ya ver que ese conocimiento empírico que traían de sus abuelos, de sus papás, de esos sembrados, ver esas asociaciones de las plantas, ya era centrar más el conocimiento a su realidad, que el por qué de pronto colocamos altamisa o cebolla cerca a los sembrados de papa. Entonces ya ellos se dieron cuenta que estos son de manera natural, nos ayudan a que no haya tantos insectos que vengan a dañar los cultivos. Es como acercarlos a ellos más hacia la naturaleza y que valoren. Realmente esta comunidad en su gran mayoría son rurales, oriundos de las veredas, son 13 veredas. Es un municipio que cuenta con 2 páramos, es de los pocos, yo diría que casi que del mundo, que cuentan con 2 páramos y hay que orientar a los niños a que valoren esa riqueza natural y que aprendan de ella. Nosotros acá podemos fácilmente observar frailejones, pasar por nacimientos de agua, observar líquenes, hongos. Entonces es acercar al estudiante a esa realidad, que eso que estamos viendo en el aula o a través de una guía de aprendizaje o a través de una pantalla, lo tengo ahí, está acercado a mi realidad, lo vivencio y sobre todo lo valoro. Para mí no es difícil enseñar ciencias, no debemos mirarla como algo riguroso, lejano a nosotros, siempre debemos acercarnos a la ciencia. Tenemos el mejor laboratorio que es nuestro medio ambiente, aprovechar siempre los recursos del medio. No necesariamente es una limitante el hecho de que tengamos o no tengamos un espacio o un laboratorio, siempre seamos muy recursivos. Siempre en la misma naturaleza están las explicaciones de cómo enseñar la ciencia, seamos autodidactas,
Es la invitación que les quiero dejar el día de hoy y acerquémonos a la ciencia, seamos más cercanos a la química, a la biología, a la física. Esas explicaciones están en todos los fenómenos de nuestro alrededor y no la alejemos a nuestros estudiantes, no la veamos como algo lejano, sino como algo cercano a nosotros.